Bueno, muy buenas noches para todos o muy buenos días para quienes vean este video en cualquier momento. Es un gusto estar aquí hoy con quienes nos acompañan. Y bueno, voy a agradecer muy especialmente por esta invitación a los colegas de Yoica, en particular a Jesús Ramírez, a quien, bueno, tengo el gusto de conocer ya desde hace unos cuantos años y venimos compartiendo distintos espacios y encuentros en Buenos Aires, en México. Y bueno, Arturo Rogerio, a quien agradezco mucho por la asistencia técnica y el acompañamiento en todo este tiempo previo. Y también, por supuesto, Alejandro Rodríguez Fuentes, el director de Yoica. Y, en fin, la verdad es que tengo ganas de saludar también a muchos amigos muy queridos en distintos lugares de México, empezando, bueno, en fin, Ana Lucía Argüelles, Víctor Novoa, quienes me han invitado hace muy poquito tiempo a participar en el espacio de inscripción psicoanalítica y bueno, eh, es de algún modo una actividad que vamos a retomar hoy, pero también a muy queridos amigos de Querétaro, como Marco Antonio Macías López, a Estrella Flores Bras de Fer, Belia Herrera, en fin. La verdad quisiera nombrar a todos, pero por otro lado nos corre un poquito el tiempo y bueno, hay un recorrido que hoy quería ofrecerles que es en verdad una suerte de borrador, ¿no? De relación a ciertas cosas que vengo pensando y que quería compartir con ustedes. En algunos casos van a ser de algún modo pensamientos en voz alta. También me interesaba retomar algunas de las conferencias que se fueron también transmitiendo a través de esta iniciativa de Yoica, como por ejemplo la de Leonardo Peskin y la de Benjamín Mayer Foulkes, en fin. Eh, el recorrido que les invito a transitar en relación a este tema que propusimos hoy, que resiste a la digitalización, desventuras de la pulsión en la web y el enigma de sus destinos. Eh, bueno, hay un recorrido previo, en realidad hay temas que venimos trabajando desde hace muchos años con colega con quien iniciamos un recorrido en el campo de la investigación, en ese cruce, en esa intersección entre la investigación y el psicoanálisis. Me estoy refiriendo a Oscar Celis. Eh, bueno, muchos de los temas que tengo ganas de compartir hoy con ustedes tienen que ver con ese recorrido, con ese trabajo. Hay algunas, algunas estaciones también en el medio, más recientes. Bueno, uno de esos momentos tiene que ver también con el espacio del programa de radio, de radiofonía, compartido con los colegas que también aprovecho para saludarlos, a Marta del Cito y Roberto Bellorini. Y, bueno, en distintas ocasiones también fuimos abordando algunos temas, como por ejemplo, hay uno de los programas que fue en septiembre, ya hace un par de años, del 2018,
programa en el que estuvo invitado un querido amigo que es analista, que es Diego Yaiche, y en donde estuvimos trabajando en relación a lo que en ese momento dimos en llamar, en realidad fue un título tomado de una parte de un video, un episodio que trata sobre el sobrino americano de Freud, que es Edward Bernays, Máquinas de Felicidad, en donde algunas de las cosas que vamos a trabajar hoy también tienen que ver con algunas de las cosas que fuimos ahí conversando en esa oportunidad con Diego. Hay también, como referencia, les decía, una conferencia muy reciente en relación al tema de psicoanálisis a distancia, transferencia online y presencia del analista, y un encuentro también en el marco del programa de radiofonía, ahora hace muy poquito, en mayo de este año, con Gabriel Lombardi, en donde el tema que él nos propuso abordar fue en esa oportunidad cuerpos en análisis, presencia y distancia en los soportes digitales. Bueno, a partir de este recorrido y a propósito de todo lo que fue disparando la pandemia, ¿no? La situación en la que nos fuimos encontrando, se podría decir, de una manera impuesta, ¿no? Y bueno, lo cierto es que resulta que pasó a ser también una excelente ocasión para, bueno, para revisar, para poner a prueba, para repensar, para formular muchas preguntas respecto de qué manera y en qué se sostiene la práctica de los analistas. ¿En qué se sostiene? Bueno, a partir de que indudablemente se sostiene y de hecho bien podríamos decir que toda esta situación generada a partir de la pandemia, bueno, en fin, las cuarentenas más o menos prolongadas por las que prácticamente todo el mundo viene pasando, generaron circunstancias muy particulares respecto de cómo se empezó a desarrollar a partir de eso de una manera más generalizada, porque como venimos hablando en todas esas instancias anteriores, en realidad se podría decir que la atención a distancia no empieza con la pandemia ni mucho menos, ¿no? Sino que ya desde hace mucho tiempo atrás se podría decir que, bueno, por circunstancias propias de los avatares de los tratamientos, se empezaron a implementar y, bueno, hoy nos encuentra en la peculiar situación de que esto pasó a ser eh, una, una práctica forzada y generalizada, ¿no? Con lo cual, bueno, de esa pregunta dubitativa respecto de si era posible, si no era posible, incluso hasta se podría decir que en algún caso hasta se planteaba, bueno, suena, es una palabra fuerte, ¿no? Pero hasta yo llegué a escuchar algo así como si no se trataba de una suerte de estafa, ¿no? Seguir atendiendo en forma no presencial. O a través de plataformas digitales o en los medios que fuera. Hoy creo que son preguntas que fueron perdiendo absoluta consistencia, ¿no? Con lo cual parece que
sí, de todas maneras, se fueron abriendo otras preguntas. Otras preguntas que a mí personalmente me generaron mucho interés en volver a revisar, bueno, en principio creo que es el seminario que más me gusta. eh, por ahí hay algunos pasajes, fragmentos de otros seminarios, todos en general, ¿no? Pero hay uno que es, creo que es mi favorito, que es el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, el seminario 11 de Lacan, que no podría decir, leer a Lacan es volver a leer a Freud, ¿no? Porque al empezar a revisar, eh, bueno, ese texto que está tan marcado que mejor ni se los muestro porque me sonrojaría por los distintos colores también de los subrayados de las distintas épocas, pero también inevitablemente terminé yendo a ver algunos pasajes de Freud, en fin. Pero bueno, en ese recorrido, eh, de pronto, eh, en alguna de estas ocasiones anteriores, empezó a surgir el interés por poder repensar, ¿no?, en qué se sostiene la presencia del analista. Fue un tema, bueno, van a poder, a quienes les interese, remitirse a este programa que citaba anteriormente, en el que participó Gabriel Lombardi en radiofonía. Luego fue un tema ya sí específicamente retomado a propósito de esta conferencia por, a través de la invitación de inscripción psicoanalítica en relación a la atención a distancia, la transferencia online y la presencia del analista, ¿no? Eh, y ahora, luego de esa oportunidad, surgieron toda una serie de preguntas que, bueno, de pronto me di cuenta que, en fin, me interesaba pasar a revisar, como les decía, los conceptos fundamentales en los que se sostiene nuestra práctica. Y bueno, de pronto me encontré pensando algunas cosas o retomando algunas cosas relativas al circuito de la pulsión, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí es donde surge esta primer pregunta, ¿no? Con que se me ocurrió como disparador, ¿no?, titular este encuentro, que es ¿qué resiste a la digitalización? ¿Qué resiste a la digitalización? ¿Es todo digitalizable? ¿No? Esa es una pregunta que parece que vale la pena formularse. Y por otro lado, como les decía, me pareció muy interesante también revisar, bueno, cómo venimos pensando a partir de esto que pasó a ser nuestra realidad de todos los días, lo relativo a el circuito de la pulsión, el modo en que se pone en juego para nosotros todo lo relativo al deseo, a la búsqueda de la satisfacción, a la búsqueda del placer. Hoy pensaba, estaba muy tentado, y siempre, ¿no?, es una tentación compartir entre colegas fragmentos de análisis, fragmentos de sueños. En este momento
yo no sé si es por la pandemia o por qué, pero hay, por lo menos yo noto entre mis analizantes, una producción onírica que me sorprende, ¿no? Y me sorprende también cómo eso no se detiene y cómo eso se despliega y bueno, se pone a, a jugar transferencialmente, ¿no? Pero eh, lo que les decía es que uno está tentado de compartir algunos fragmentos que bueno, resultan incluso sorprendentes, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con la limitación de que actualmente podemos dar como un hecho que cualquiera de nuestros analizantes puede acceder al material que estamos compartiendo, con lo cual parece que ahí se abre una cuestión muy particular, ¿no? En lo que hace incluso a la transmisión de las más mínimas viñetas clínicas. Con lo cual, todo este rodeo que estoy dando es para decirles que frente a eso me resulta muy interesante apelar algunas ilustraciones que podemos tomar como a la manera de viñetas fílmicas. La otra vez, quienes estén interesados lo pueden ver en esta conferencia anterior. Hemos estado trabajando algunas películas como Her, en relación al amor y la presencia. Uno de los capítulos de Black Mirror, que es Be Right Back, que es eh, Vuelvo enseguida, es el primer episodio de la segunda temporada de la serie, en relación a lo que significa esto que mm, es estar, estar potencialmente eh, partes nuestras, registros nuestros, nuestras imágenes, nuestra voz, nuestras ideas, nuestro pensamiento, eh, está ahí, está donde, no sabemos dónde está, pero estamos en otro lugar. Y además eso nos retorna, porque nuestra presencia en la web hace que de pronto estemos lo más campantes en casa y nos llega algún mensaje y ese mensaje nos devuelve de manera invertida todo lo que estamos compartiendo allí, no sabemos con quién, ¿no? De pronto llegan mensajes que, retomando esto que estuvimos trabajando con Diego Yaiche, a propuesta de él, ¿no? En relación al sobrino de Freud, la versión del siglo XXI es bueno, la venta de toda la base de datos, en donde basta que mencionemos cualquier cosa en nuestras comunicaciones en plataformas digital para que inmediatamente nos empiecen a llegar propagandas, ofertas, ¿no? Uno menciona la palabra Uruguay y enseguida empiezan a llegar distintas ofertas para aprovechar en fin, la venta de barata de Buquebús, o si alguien se pone en contacto con algún amigo en México o en cualquier lado, inmediatamente. Y entonces ahí nos encontramos con que nos llega nuestro mensaje a veces de una manera muy, muy rara, ¿no? Porque ahí digamos que los malentendidos también habitan la web y eso hace que de pronto nos ofrezcan cosas que jamás se nos hubiera ocurrido desear.
Pero a veces a partir de que nos llega, las deseamos, ¿no? Bien, eh, hoy se me ocurría, mientras pensaba algunas cosas a propósito de este particular encuentro que tenemos aquí, y una, también, ¿no? Me acordaba de otra película, en este caso es también una viñeta fílmica, pero de dibujitos animados. Es una película que se estrenó en el año 2008, se llama Wall-E. Wall-E es una película dirigida por Andrew Stanton y es una película de Pixar, en donde, bueno, por el consumismo desenfrenado y la negligencia ambiental han convertido la Tierra en un páramo cubierto de basura. La humanidad fue evacuada por la megacorporación By and Large en gigantes naves espaciales, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que eh, ahí queda un robot escaneando a ver en qué momento vuelve a aparecer la vida, pero resulta que pasan como 7 siglos y resulta que en esos siglos, esos 7 siglos transcurridos desde que el axioma, ¿no? Que es la ciudad orbital, la ciudad-estado orbital, en donde transcurre buena parte de la película, desde que salió de la Tierra, sus pasajeros han sufrido una ligera pérdida ósea debido a la pereza y a la microgravedad del estar inertes, ¿no? Se me ocurría hace un tiempo que vengo teniendo esta imagen, ¿no? Cuando permanezco mucho tiempo en esta extendidísima cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, a veces pienso que voy a convertirme en uno de esos personajes de Wall-E. Pero bueno, me interesaba retomar también hoy, en esta suerte de álbum de imágenes que quería compartir con ustedes, eh, un- una intervención de Lacan que hace un tiempo una colega también en el programa de radiofonía, Teresa Freyer, nos compartió una entrevista que le hace Emilia Granzotto a Jacques Lacan en diciembre de 1974, publicada originalmente en la revista italiana Panorama, y con resonancias que anticipan en más de 40 años aquello por lo que no dejamos de estremecernos hoy, ¿no? Y en ese momento le preguntan a Lacan, ¿qué relación guardan entre sí hoy día la ciencia y el psicoanálisis? Y Lacan dice, para mí la única ciencia verdadera sería, seria para seguir, es la ciencia ficción. Para mí la única ciencia verdadera, seria para seguir, es la ciencia ficción. Yo intercalaría ahí un comentario, y es que también hace unos cuantos años tengo la idea, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y un día me encontré pensando que la ciencia ficción, a mi gusto, ha tomado el relevo de la filosofía. Si la filosofía eh, se caracteriza por preguntarse por el hombre, por qué es el hombre, ¿no? En fin, hay una serie de preguntas filosóficas que eh, a mi gusto son retomadas. Ahora voy a avanzar un poquito más en relación a eso, ¿no? Sigo con la cita de Lacan. La ciencia seria es la ciencia ficción, la otra, aquella que es oficial, que tiene sus altares en los laboratorios, avanza a tientas y a locas
comienza a tener miedo de su sombra. Pareciera que a los científicos también les llegó el momento de angustia. En sus laboratorios asépticos, revestidos de sus guardapolvos almidonados, esos viejos niños que juegan con cosas desconocidas, manipulando aparatos siempre más complicados e inventando fórmulas siempre más oscuras, comienzan a preguntarse qué es lo que podrá sobrevenir mañana y qué terminarán aportando sus investigaciones siempre novedosas. En fin, digo, y si es demasiado tarde, se llamen biólogos, físicos, químicos, para mí están locos. Solamente por el momento, mientras están en vías de destruir el universo, se les ocurre preguntarse si por azar eso que hacen no sería peligroso. Y si todo saltara, y si las bacterias tan amorosamente cuidadas en los blancos laboratorios se transmutasen en enemigos mortales, y si el mundo fuera barrido por una horda de esas bacterias con toda la mierda que lo habita, comenzando por los científicos de los laboratorios, hay tres posiciones imposibles dichas por Freud: gobernar, educar y psicoanalizar. Agregaría una cuarta: la ciencia. Tan cerca como las demás, los científicos no saben que están en una posición insostenible. Bueno, una cita fuerte de Lacan que me gusta combinarla con otra, en este caso de Werner Heisenberg, que es uno de los físicos nucleares que contribuyó, vamos a decirlo así, con el dominio, vamos a decirlo así, de la energía nuclear, ¿no? Pero un hombre que ha tenido ocasión, yo creo que se debe haber analizado Heisenberg, porque la verdad que plantea toda una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, él nos propone ver a la técnica como un proceso biológico que precisamente en cuanto tal escapa al control de los seres humanos. Esto es una pregunta, acá se podría decir que retoma eh, las ideas de Darwin, ¿no? Podría pensarse, eh, se retoma acá la pregunta de cuál es el eslabón siguiente, el que permitiría, eh, el que, a ver, cuál es el eslabón siguiente, el que a partir del hombre permitirá avivar la evolución natural de las especies, ¿no? ¿Cuál es ese eslabón siguiente? En realidad mm, hay otro, otra cosa que dice Heisenberg que me pareció muy interesante y que tiene que ver con ese cruce, ¿no? Entre el psicoanálisis y la ciencia. Por eso decía, me da la sensación de que en algún momento ha pasado por un espacio de análisis, y él dice, y esto si pensamos que lo enuncia una eminencia de física atómica, resulta, es una frase llamativa, ¿no? Él dice, el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. ¿Sí? Y ahí estas ideas en relación a cuál es el eslabón siguiente en la evolución, ¿no? Es también un tema que retomamos de aquella conferencia anterior. Y yo les decía que es un tema que aparece recurrentemente en autores de la ciencia ficción, como en Arthur Clarke, en el libro El fin de la infancia. En fin, hay toda una serie de obras, pero quería llegar a este cruce, ¿no? Entre lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico para abordar desde ahí lo que nos interesa, ¿no? Que es, les decía, eh,
una revisión de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis y cómo pensar a partir de lo que se nos plantea hoy, ¿no? Bueno, a ver, porque en relación a los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, bueno, Lacan, y yo no voy a ponerme a desarrollar eso, y en todo caso sí me gustaría retomar algunas de las cuestiones. Yo les decía de lo que estuve viendo en las conferencias que se dieron a través de Yoica, por ejemplo, lo presentado por Leonardo Peskin en relación a las respuestas subjetivas frente a la irrupción de lo real. Y bueno, una de las cosas que él planteaba tiene que ver con esto que decíamos al principio, la ruptura de la rigidez del encuadre. Pero hay un punto que a mí me pareció muy interesante, que es ahí donde Leonardo Peskin habría una pregunta respecto de la relación entre lo real y la realidad, ¿no? Y una definición que a mí me dejó pensando, él decía que la realidad, lo real y la realidad podía pensarse como una relación de falsos amigos. Es algo que, bueno, sobre lo que vengo pensando también, vengo pensándolo en términos de la estructura moebiana de la pantalla, ¿no? En el sentido de que, como les decía, de pronto aparentemente hay un límite, pero sin embargo, en este mismo momento también me estoy viendo en la pantalla, ¿no? Con lo cual eh, hay ahí, por un lado, ¿no? Esto que podríamos situar en términos de un borde moebiano en donde entre lo que transcurre en la plataforma digital y lo que transcurre en esto que Gabriel Lombardi llamaba la atmósfera, ¿no? El ámbito o la realidad atmosférica, ¿no? Lo que transcurre, todo lo que transcurre por fuera de la plataforma digital, tiene también una estructura moebiana, ¿no? En la medida en que lo que transcurre en la atmósfera afecta a lo que transcurre en las plataformas digitales. No es una cosa sin la otra, ¿no? Y, y eso por un lado. Y por otro lado, me parecía también un punto interesante a retomar lo relativo a lo real, ¿no? Y esta compleja relación entre lo real y la realidad. Hay algunas definiciones de lo real que va desgranando Lacan. Hay algunas que yo ya no sé si las tomé de Lacan o las tomé de Peirce, que también tiene algunas definiciones muy interesantes, ¿no? Una de esas definiciones de Peirce es lo real es aquello que reacciona. ¿Sí? Una de los modos en que Lacan habla sobre lo real es ahí en el seminario, creo que es en el seminario 10, que él dice que es lo que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? En relación a la problemática de los afectos. Hay en relación a esto, bueno, vemos que aquí estamos en el cruce con lo relativo a la repetición, ¿no?
Eh, en relación a esto, en relación a la repetición, bueno, algunas de las cuestiones que se nos plantea como propio de la época, acá voy a apelar también a una referencia fílmica, estamos todos con sobredosis de Netflix y de pronto cuando nos encontramos con una serie como Dark, bueno, se nos presenta la ocasión de pensar algunas cosas, ¿no? Y en este espiral del tiempo que nos propone Dark, que nos propone la serie, ahí, y no me cuenten el final, por favor, se me abre la pregunta, se abre una pregunta fuerte respecto de la contingencia y la fatalidad del destino. ¿Mm? ¿Qué es lo que tendríamos como margen respecto de esa suerte de andamiaje de repetición en donde también nos encontramos inmersos, ¿no? Esto, para quienes vivimos en la Argentina, cobra un sentido trágico, ¿no? Hay cosas que se repiten en nuestro entorno que podríamos decir que están fuera de nuestro dominio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en nuestro país haya cíclicamente crisis económicas que, bueno, terminan en muchos casos en pandemias afectivas, ¿no? Generándose distintas afecciones que incluso pueden llegar a causar la muerte. Eh, hay y en relación a esto también, en lo que tiene que ver con el encuentro con lo real, hay una definición de Peirce que nos acerca Jaime Nubiola, que es un colega filósofo de la Universidad de Navarra y el creador del grupo de estudios peircianos. Él, en una conferencia que dio en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, nos decía que en relación al encuentro con lo real, ¿no? Lo que hace sorprendente a un fenómeno no es la mera irregularidad. Nadie se sorprende, escribe Peirce en 1901, de que los árboles en un bosque no formen una pauta regular. La mera irregularidad no provoca nuestra sorpresa, pues la irregularidad en nuestra vida es de ordinario lo normal. Lo que nos sorprende es más bien el encuentro con una regularidad inesperada. El encuentro con una regularidad inesperada. Y la regularidad inesperada es algo que va a tener para Freud un lugar muy particular, ¿no? Porque Freud se especializa en la búsqueda, en ir al encuentro de regularidades inesperadas, que podemos pensarlo en el campo de la subjetividad en relación a distintas cuestiones, que, bueno, no las voy a desarrollar hoy aquí, pero eh, las regularidades inesperadas en este sentido, bueno, son en el campo de la ciencia, por ejemplo, comparables al relativamente reciente descubrimiento por parte de los astrónomos y los astrofísicos acerca de la presencia regular de un agujero negro justo en el centro de cada galaxia. Bueno, hay otros descubrimientos de la astrofísica que resultan más que interesantes. Hemos tenido ocasión de ver
la última vez lo que se pone en juego, por ejemplo, a propósito de la composición de simplemente lo que significa mirar el cielo por las noches y esa realidad que nos encontramos allí. Y bueno, ¿qué nos encontramos cuando miramos ahí al cielo? ¿No? Cuando miramos, nos encontramos con una verdadera ensalada tempo-ontológica, ¿no? Y introduzco esto porque me parece interesante también para poder pensar algunas cuestiones a propósito de esta pregunta respecto de la relación entre lo real y la realidad, y me interesaba introducir especialmente, bueno, alguna referencia para poder pensar algo respecto de la ontología de la realidad psíquica, ¿no? Y aquí esta referencia es lo que sería desde la ontología situado por Quine como uno de los casos especiales de la ontología, ¿no? Y, a ver, ¿qué se desprende de nuestra observación del universo cuando en una noche despejada echamos una simple mirada al cielo? Lo que vemos allí, les decía, es una verdadera ensalada tempo-ontológica, ¿no? Apenas inteligible en los últimos años a partir de los fantásticos avances de la astrofísica. No solo vemos el brillo de muchas estrellas que ya no existen desde hace miles de años, sino que de las que aún existen apenas vemos páginas antiquísimas de su historia. Lo más notable es que esas páginas que aquí y ahora podemos observar de la historia de la existencia de cada una de esas estrellas ni siquiera coinciden entre sí. Son cada una de ellas instantáneas de un momento distinto de la historia del universo, por lo que, sin exageración alguna, podríamos decir que esa composición nocturna del espectáculo astral no es sino un collage por completo ficcional, aunque nadie dudaría de su existencia. Entonces, bueno, ahí podemos abrir esta comparación con el expediente ontológico de la realidad psíquica, en donde, bueno, esos diversos ingredientes de la subjetividad, ¿no? Que darían consistencia a la identidad del sujeto. Nosotros podríamos decir que aquello que el sujeto experimenta en términos de su propia realidad psíquica también se compone de elementos procedentes de similar complejidad ontotempo-espacial, siendo asimismo algunas de sus palabras, de sus pensamientos, de sus sensaciones y afectaciones, presencias espectrales, no por eso menos consistentes, de distintos acontecimientos constitutivos de su propia subjetividad, lo que incluye todo lo que transcurre en las distintas plataformas en las que habitamos cotidianamente también esa suerte que ya me resulta difícil llamarle otro mundo, porque en ese sentido, insisto, creo que hay una continuidad o en todo caso un borde moebiano, ¿no? Bueno, volviendo, sí, ahora en el tiempo que nos queda a lo relativo a la pulsión, bueno, me va a quedar, la verdad que muchas cosas que tenía interés en compartir con ustedes. Una también es una viñeta fílmica de lo más interesante, que es el primer episodio de la quinta temporada también de la serie de Black Mirror, que es Stricken Vipers,
Y bueno, vamos a dejarlo para una próxima oportunidad, pero lo que resulta ahí muy interesante es que parecen ponerse a prueba en ese episodio todas las preguntas que se plantean respecto de las distintas cuestiones que interesan a los analistas y que interesan al psicoanálisis. Muchas de esas cuestiones que están en plena ebullición, ¿no? Como lo relativo a la diversidad sexual, a la identidad sexual. Para quienes no vieron este capítulo o esta serie, se trata de dos amigos que en la adolescencia compartían un juego como cualquiera de los juegos que se puede jugar en la PlayStation o en cualquiera de esas consolas de juegos, ¿no? Eh, Pasados los años, uno de estos amigos se reencuentran, ¿no? Y le lleva de regalo la nueva versión del juego. Al final dije que no, pero me tenté y voy a comentarlo. La nueva versión del juego que se podría situar ahí que hay una suerte de homenaje a esa película que inaugura, ¿no? Toda una nueva saga de películas de ciencia ficción, que es la Matrix, y en donde en este juego se pueden conectar a la Matrix, que en este caso es una conexión de dos, ¿no? Y en donde uno de los amigos utiliza un avatar que es una chica, el otro también utiliza un avatar que en este caso es un varón, ¿no? Es un avatar como se podría decir un avatar cisgénero, ¿no? Y es un juego de lucha, de pelea, pero en donde esa pelea, esa lucha entre los avatares, termina en un encuentro amoroso. ¿Mm? Termina en un encuentro amoroso entre esa chica que es el avatar de uno de los personajes y ese personaje masculino, diría la Policía Federal, ese masculino que es el avatar del otro, ¿no? Bueno, la cuestión es que esos encuentros pasan de ser un acontecimiento sorprendente, ese primer encuentro, ¿no? Terminan revolcados en la arena, en la plataforma virtual, ¿no? En la plataforma digital, perdón. Pero lo que empieza a suceder es que ahí esos encuentros de pronto dejan de ser una contingencia, de pronto uno de los personajes está con su mujer y está bueno, transcurriendo su vida de pareja, esperando un niño, ¿no? Pero llega un mensaje y ahí ese mensaje que llega y que es una invitación a un encuentro que el otro ya no puede evitar, ¿no? Bueno, la cosa va subiendo y va subiendo de tono hasta que llega un momento en que los dos se encuentran sintiendo que tienen que encontrarse para definir qué es lo que está pasando entre ellos, ¿no? Y es una escena maravillosa la que se produce ahí cuando ellos se encuentran, que además, bueno, son dos personajes que tienen los dos rasgos marcadamente masculinos, ¿no? Son dos actores de raza negra y fornidos, bien en fin, no hay ninguna alusión, ningún rasgo
pero cómo entender eso que transcurre ahí en el universo virtual, ¿no? Y de pronto se encuentran en una playa de estacionamiento y, bueno, después de cierta vacilación, se besan. Y resulta que cuando se besan, lo que sucede es que hay un rechazo, ¿no? Que dista muchísimo de eso que aconteció en el universo digital. Y lo que sigue es una pelea. La pelea en realidad es eso para lo que se encontraban en la plataforma virtual, ¿no? Y la llegada de un patrullero nos impide saber si esa nueva pelea que ahora se estaba produciendo en el garage podría llegar a terminar también en una escena amorosa, ¿no? Eh, Ahí lo que vemos, yo no voy a hacer a tiempo de transmitirles lo que había querido porque veo que quedan apenas unos minutitos. Entonces, bueno, yo ya les compartí la cita que a mí siempre me llamó tanto la atención cuando lo leí por primera vez en el seminario de Lacan, lo relativo a lo que él sitúa en relación al circuito de la pulsión y la inadecuación, ¿no? Voy a reiterarlo aquí. Él dice, creo que la imagen adecuada sería la de una dínamo enchufada a la toma de gas, de la que sale una pluma de pavo real que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer que está allí presente para siempre en aras de la belleza del asunto, ¿no? Y ahí lo que viene a situar, o por lo menos lo que yo entendí, y de lo que intenta situar ahí Lacan, es que en esa suerte de pulsación, ¿no? Con la que él sitúa el circuito de la pulsión, ¿no? Ahí donde en ese circuito hay una vuelta alrededor de ese vacío que es el objeto, ¿no? de la pulsión, ¿no? Eh, pero en donde ese recorrido, bueno, se sirve de, podríamos decir, lo que sea, ¿no? Se sirve de lo que sea. Eh, la pregunta, el segundo tramo, ¿no? En realidad no está planteado como una pregunta, pero me gustaría situarlo, ¿no? Como una pregunta respecto de las desventuras de la pulsión en la web y el enigma de sus destinos. Es una pregunta que, a ver, a mí me sigue haciendo, me sigue haciendo, valga la redundancia, pregunta su pertinencia, ¿no? Si podemos pensar los destinos de la pulsión más allá de esos que nos propuso Freud. Si en ese circuito de la pulsión, ese recorrido y los destinos de la pulsión, bueno, si hay algo nuevo que podamos situar a partir de lo que se pone en juego o lo que se despliega en las plataformas digitales, en lo que nos permite la tecnología respecto de esa llegada que ya no podemos medir, ¿no?
hacia dónde va aquello que ponemos en circulación, por ejemplo, hoy aquí. Bueno, creo que estamos en tiempo. Me quedaron unas cuantas cosas que tenía ganas de compartir con ustedes, pero quería despedirme por lo menos de esta parte. Después, si quedan algunas preguntas, me va a decir Arturo si tenemos posibilidad de dar lugar a algunas preguntas. Y quería situar eh, algo que plantea Lacan en, en este seminario, que él dice, hay algo que nos obliga a distinguir esta satisfacción del puro y simple autoerotismo de la zona erógena, y es el objeto que con demasiada frecuencia confundimos con aquello sobre lo cual se cierra la pulsión. Ese objeto que, de hecho, no es otra cosa más que la presencia de un hueco, de un vacío, que según Freud cualquier objeto puede ocupar y cuya instancia solo conocemos en la forma del objeto perdido A minúscula. El objeto A minúscula no es el origen de la pulsión oral, no se presenta como el alimento primigenio, se presenta porque no hay alimento alguno que satisfaga nunca la pulsión oral, a no ser contorneando el objeto eternamente faltante. Bueno, quedo entonces aquí a la espera de las indicaciones de Arturo en relación a cómo seguimos. Bueno, mientras tanto, aprovecho para saludar a algunos de los colegas que veo que están presentes, a Jesús Ramírez, hola Jesús, a Estrella, a Flores Brasdefer, y bueno, hay muchos queridos amigos que estoy viendo aquí, y, y a ver, estoy viendo, sí, sí, bueno, me está diciendo Arturo que sí, que podemos tomar algunas preguntas. Así que, Arturo, sí, te iba, como te había dicho, si me las puedes hacer llegar por WhatsApp, por lo menos alguna selección. A ver. Y gracias Arturo, veo que les hizo llegar una presentación de imágenes. Bueno, al final no me pude remitir a eso. Eh, a ver, lo que acabo de recitar, si es mío o de dónde lo he sacado. No sé a qué se referirá, Preciado Saúl. Y Natalia. mm, Están pidiendo las fuentes y las citas. Bueno, después voy a ver si les puedo hacer llegar un resumen con las citas que fui tomando. Enrique Vallejos Armas desde Guayaquil, Ecuador. Un fuerte abrazo también. A ver, Fernando Melillo de aquí de Buenos Aires, sí, en relación a la analogía del universo astral con el universo, la realidad psíquica. Mm, a ver, bueno, lo que yo no sé si han visto, no veo preguntas,
si quieren hacerme llegar alguna pregunta, podemos tomar unos minutos más. A ver, acá dice, sí, acá me hace llegar Rogelio, muchas gracias. Perdón, Arturo. Natalia Bidondo, Barbanera, ¿podrían puntuar? Ah, esto que yo recién leía. Y, bien, bueno, a ver, Sandra de Boedo, y Sandra Vieira, aprovecho para saludarla. ¿Y cómo pensás la vida cotidiana del analista hoy en relación a cómo venimos sosteniendo nuestro trabajo? Bueno, poco les decía hoy, ¿no? Que se me venía esta figura de la película Wall-E, que en la película Wall-E, yo no sé si la vieron, pero todos los personajes están ahí en la nave Axioma. Bueno, después de 7 siglos de prácticamente no moverse y estar asistidos por las máquinas, bueno, hay, como se podría decir, cierta atrofia, ¿no?, de las funciones motrices. Un poco podría decir que a veces tengo miedo de que si esto siguiera instalado por mucho tiempo, nos convirtiéramos como los navegantes de esa suerte de ciudad-estado orbital llamada Axioma, ¿no? Ahí encuentro... Ah, bueno, aprovecho para saludar también a un querido amigo, a Marco Antonio Macías López. Hola Gabriel, se me ocurrió que una desventura del encuentro virtual sería el que no se produzcan efectos de ese encuentro, ¿no? Eh, y efectivamente, creo que esa es la peor pesadilla de cualquier encuentro, ¿no? Que es que no se produzcan efectos. Que no se produzcan efectos quiere decir que más allá de que ese encuentro haya sido presencial, virtual, haya habido un choque de los cuerpos, sí, de eso, eso no nos deja ninguna marca, no nos deja nada para pensar, entonces no podría abrir una pregunta respecto de qué es lo que sucedió en eso que no fue más que un desencuentro, ¿no? Eh, a ver, me interesa rodear, dice Natalia Bidondo Barbanera, la cuestión de la insistencia del inconsciente también en la virtualidad. Sí, yo ahí justamente a propósito de la conferencia de Benjamín Mayer y Fulques, y que bueno, él tomaba ahí, o por lo menos yo anoté cuál sería la relación entre lo que se plantea en términos de la deconstrucción, el análisis. Para mí, yo la verdad es que me pregunto si hay mucha distancia entre la deconstrucción y lo que desde el psicoanálisis se sitúa propiamente como análisis, ¿no? Porque el análisis es una deconstrucción. No sé si hace falta o si hay alguna diferencia a lo largo de todos estos años que viene resonando y hay como cierta insistencia de ese término. Sinceramente, creo que me quedo con análisis, ¿no? Con la palabra análisis, pero en relación a la compulsión de repetición, me parece que habría que diferenciar lo que es, por un lado, lo que se viraliza, ¿no? Esto que aparece como una suerte de replicación en las redes, que no es sin sujeto, ¿no? Porque ahí volvemos a lo que decía al principio respecto de esta referencia del sobrino de Freud, ¿no? De
Edward Bernays, ¿no? En donde no es que no hay sujeto, las cosas que se viralizan, las fake news y todo eso está al servicio de ciertos intereses, ¿no? Por supuesto, pero los que la repiten, ¿no? Quienes replican esa información, ahí la pregunta es si eso es una repetición con sujeto o sin sujeto, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? Lo que se repite compulsivamente, me parece, ¿no? De algún modo, en las viralizaciones, yo lo situaría de una manera, situaría una diferencia respecto de lo relativo a la compulsión de repetición en términos de eso que no puede dejar de repetirse, pero que ya se inscribe del lado de lo que Lacan sitúa en términos del de goce, ¿no? Y en donde, en ese sentido, yo diría que las plataformas digitales y todos los elementos que la componen también pueden pasar a ser instrumento de goce, ¿no? A ver, hay una pregunta que hacía, bueno, aprovecho para saludar también a querida amiga Helga Roberts, que pregunta la diferencia entre lo virtual y lo digital. Es una diferencia que en realidad la introduce Gabriel Lombardi en este programa que les comentaba de radiofonía, que fue en mayo, creo, de este año, en donde él hacía ahí una distinción entre lo que es el soporte digital en las comunicaciones y la transmisión atmosférica, ¿no? Lo que él llama la transmisión atmosférica. Y la diferencia, y que yo estoy muy de acuerdo con esto que planteaba Gabriel Lombardi, que es que en realidad eso que transcurre en los soportes digitales no es una realidad virtual necesariamente. ¿Por qué? Porque a juzgar por distintas cuestiones que se ponen en juego ahí, eh, ese sonido que sale del aparato de cada uno de ustedes y en donde se reproduce con más o menos distancia en el tiempo mi propia voz, ¿no? Con todas las variaciones que una voz puede encontrar al transmitirse en los distintos aparatos, ¿no? Eh, Sin embargo, hace muy difícil decir que mi presencia ahí en la casa de cada uno de ustedes sea puramente virtual. Entonces, en ese sentido, bueno, incluso esa distinción entre la transmisión atmosférica y los soportes digitales a veces también es una división que es muy difícil establecer, ¿no? Ahí viene esto que yo les hice llegar, ese PDF en donde hay varias imágenes, porque en realidad eso está tomado, y al final aprovecho para transmitirlo, ¿no? De algo que propone Wittgenstein y que a mí también me pareció muy interesante y que venimos trabajándolo, les decía, con Oscar Celis en relación a un libro que estamos preparando, que está próximo a salir, en relación a el problema de la transmisión y los límites del lenguaje en la experiencia analítica, ¿no? Es una referencia que tomamos de Wittgenstein
en donde él se pregunta qué es lo que hace que algo pueda representar a algo, ¿no? Y él dice, entre las cosas que dice, en la figura y en lo figurado debe haber algo idéntico para que una pueda ser figura del otro completamente. Lo que la figura debe tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo o manera, justa o falsamente, es su forma de figuración. Una figura puede corresponder o no a un determinado hecho y ser, por consiguiente, verdadera o falsa. No obstante, en ambos casos tendrá en común con el hecho la forma lógica, tal como se ilustra en el Tractatus con este ejemplo, ¿no? Y fíjense qué interesante. Miren lo que dice Wittgenstein. El disco gramofónico, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras, están todos, unos respecto de otros, en aquella íntima relación figurativa que se mantiene entre lenguaje y mundo. A todo esto es común la estructura lógica. Lo voy a repetir. El disco gramofónico, el disco de pasta, ¿no? El pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras, la plataforma digital, todos para que mi voz, por ejemplo, o cualquier tema musical se transmita, ¿no? Y se pueda escuchar y se pueda compartir en Spotify y todas esas cosas que ahora podemos hacer, ¿no? Están todos, unos respecto de otros, en aquella íntima relación figurativa que se mantiene entre lenguaje y mundo. A todo esto es común la estructura lógica. Lo interesante de este ejemplo es que nos permite captar con mucha precisión el modo en que algo se transmite, se comunica, se transfiere, se desliza a través de territorios tan heterogéneos sin que esa heterogeneidad afecte en nada la intimidad de su relación figurativa. ¿Acaso hay mucha distancia entre esta formulación de Wittgenstein y el modo en que Lacan ilustra en su complejidad el circuito de la pulsión? Bueno, no sé si ahí estoy respondiendo a esa pregunta. Veo que hay otras. Me dirás, Arturo, si todavía nos queda un poquito más de tiempo o cómo estamos con eso. A ver. Hay, bueno, yo hasta que Arturo no me diga, puedo seguir un ratito más. A ver, Natalia pregunta cuándo volveremos a encontrarnos. No lo sé. Veo también ahí una intervención de Luis, pero bueno, acá es una pregunta que ya se refiere específicamente a otro campo, que es el del acompañamiento terapéutico, más específicamente. Eso lo responderemos en otro espacio. Hay una pregunta de Luciano Otar. Me pregunto y comparto cómo pensar la intervención, bueno, también del campo del acompañamiento terapéutico en el autismo. Bueno, y hasta aquí, entonces, a ver. Bueno, ahí me dice eh, Arturo que, bueno, tenemos, a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces mm, vamos a llegar hasta aquí. ¿Eh? Y a ver, sí, bueno, en todo caso, quedo a entera disposición de quienes quieran hacer llegar sus preguntas a través del Facebook, a través de cualquiera de las plataformas digitales o que quieran hacerla llegar en forma atmosférica
y con los cuidados que hay que tener en este momento en nuestro transcurrir en la atmósfera. Bueno, ha sido un gusto compartir esta experiencia con ustedes y voy entonces a dar por finalizado este encuentro nuevamente con el agradecimiento para todo el equipo de Joica y mis felicitaciones por esta hermosa iniciativa que nos permite encontrarnos desde lugares tan distantes y tan cercanos. Muchas gracias.